palabra del Señor que está en Juan 6. Vamos a Juan 6. A la palabra del Señor en Juan 6. Para las que les gusta buscarlo conmigo. Y vamos a ir directo a los primeros versículos que vamos a estar tocando. Vamos a estar tocando varios versículos. El pasaje es bastante largo, así que vamos a estar destacando algunos versículos en particular. No lo vamos a leer completo, pues tiene sobre 66 versículos, pero vamos a estar en el tema principalmente hablando sobre el pan que nos alimenta. ¿Ok? Bien. Y dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor en Juan 6:25. Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Este pasaje comienza, ¿verdad? Jesús dándole una respuesta a la gente que lo seguía. Para este momento, en Juan 6, el contexto es que Jesús tenía muchos seguidores. Jesús había hecho tantos milagros y señales a lo largo de su ministerio que ya era una personalidad con bastante fama, era conocido, era seguido. De hecho, la gente le seguía y lo buscaban. Como ellos supieran que Jesús estaba en algún lugar, mucha gente, multitudes se aglomeraban, multitudes llegaban hasta donde él estuviera para escuchar sus enseñanzas, muchos de ellos, pero otros también para recibir los beneficios que él ofrecía. Es decir, Hola, papi. se sabía que cuando te acercabas a Jesús podías recibir sanidad, podías recibir liberación, podías inclusive ser alimentado. Resulta que en esta ocasión, Juan 6:25, cuando hallan a Jesús, la multitud halla a Jesús al otro lado del mar, cuando le increpan, cuando le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús no les responde a la pregunta que ellos le hacen, porque Jesús, que discierne los corazones y conoce los pensamientos, sabe cuál es la intención de que esta gente llegara hasta él en esta ocasión específica. En esta ocasión específica, esta gente el día antes, justo el día antes, esta gente había sido alimentada por Jesús.
Habían 5 panes y 2 peces entre la multitud, y Jesús los había multiplicado de tal manera que se habían alimentado 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños, o sea que eran muchas más personas las que se alimentaron ese día con el pan multiplicado y los peces multiplicados en el milagro que Jesús hizo de la multiplicación de los panes y de los peces. Quiere decir que en su encuentro del día anterior con Cristo, ellos habían recibido el beneficio de ser alimentados por Él hasta saciarse. Dice que todos, aunque eran alrededor de 5.000 varones, sin contar mujeres y niños, todos se saciaron y sobraron 12 canastas adicionales después que todos se habían saciado. Quiere decir que ellos habían visto una provisión tan espléndida, tan abundante, que ellos al día siguiente, o sea, esto es como cuando hay, ¿verdad? Un evento importante que no te quieres perder y fuiste el primero que llegaste a la fila y fuiste el último que te fuiste, y al otro día tienen una segunda sesión, van a abrir una segunda función y tú vuelves y te anotas el primero en la fila. Pues algo así estaba pasando en esta ocasión con la multitud que seguía a Jesús, porque habían sido alimentados con pan físico, alimento con pan, que habían podido comer hasta saciarse, y al siguiente día, imagínense, esto es como si dijeran comida gratis. Así que ellos volvieron a buscar a Jesús. Esta vez Jesús recién apenas llegaba cuando ya la multitud lo buscaba, y no solo lo buscaba, tenían prisa, tenían ansias por estar con Jesús, tanto así que le dicen: cuando llegaste acá, como quien dice, espérate, por poco se nos pasa el matiné, ¿verdad? La tanda. Entonces Jesús, discerniendo los corazones y conociendo los pensamientos, le dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. O sea, no solamente les discernió y conoció sus pensamientos, sino que los confrontó con ellos. Le dijo: no les voy a decir cuándo llegué, les voy a decir lo que está dentro de su corazón, les voy a revelar y les voy a mostrar lo que está dentro de su Necesitas corazón. toallitas, ¿no? Ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. A veces nosotros estamos buscando, amadas, a Dios por los beneficios que Él nos da. ¿Cuántas veces hemos buscado al Señor porque necesitamos sanidad, porque necesitamos que nos ayude en algún problema, porque necesitamos de Él? Definitivamente, siempre que ocurre algo como esto, siempre que hay una necesidad inminente, nosotros corremos a Jesús. Pero ¿cuántas veces nosotros le buscamos y corremos a Él en medio de la abundancia, en medio de la felicidad, en medio del disfrute? Es más, casi siempre nos vamos de vacaciones y también es como si cogiéramos vacaciones espirituales, ¿verdad? Vacaciones del pan de vida. ¿Por qué? Porque es como una desconexión. Ahora tengo la agenda para ir o hacer aquella otra actividad y no tengo tiempo para abrir las escrituras, no me da el tiempo para ir en oración, no me da tiempo para meditar en su palabra, no me da tiempo para escudriñarla, no me da tiempo para interceder, para orar sin cesar, pero sí programo mi agenda para muchas cosas más. Ahora, si tuviera una emergencia de cualquier índole, si tuviera alguna situación apremiante de cualquier índole, un problema de cualquier índole, correría a Bien. buscar a Dios.
Y muchas veces, amada, estamos buscando saciar esas necesidades, esos deseos, Se le nos daña, Carmen. resolver esas situaciones que Aguanta el si detallito. bien el Señor lo puede hacer y lo hace en su misericordia y porque Claro. Él mismo nos ha Ella dicho está que Él nos descalza. daría Bueno, todas las descalza para que no cosas, se que vaya a caer. buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas fueran añadidas. El detalle es si nuestra prioridad al buscarle es la añadidura. Porque en este caso, en esta ocasión, Jesús pudo reconocer en los hombres, en la multitud que lo buscaba, pudo discernir que lo buscaban porque habían sido saciados de pan. Entonces Jesús le dice, trabajad. Mira, yo los puedo saciar. Yo les puedo dar el pan, pero yo les digo, trabajad. Ahora, no los están mandando a trabajar porque le está diciendo, ustedes vinieron a buscarme porque no tienen nada que hacer. No, le está diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es decir, le está diciendo, esfuércense. Aquí trabajad, lo que significa es, ustedes deben esforzarse. Ustedes deben esforzarse, hacer lo necesario, pero no por la comida que perece, no por el sustento solamente, no por aquello que les va a dar la manutención económica, física, de salud física, sino por la comida que a vida eterna permanece, es decir, por su palabra. Que nos esforcemos, que nos esforcemos por buscar, por alimentarnos, por ingerir, por consumir la comida que a vida eterna permanece. Pero no está hablando de una prédica grabada, no está hablando de un libro escrito por hombre, está hablando de una relación y una conexión con Dios, porque cuando Él nos habla en esta palabra, Él mismo se identifica con ese pan. Él mismo es el que se identifica con el pan de vida. Por eso les dije que el texto es bastante extenso y que vamos a ir sobre los versículos específicos donde en Juan 6 Jesús va revelando a lo que está haciendo referencia. ¿Ok? Juan 6:35. Estábamos en el 25 y 26 de Juan 6 y ahora estamos en Juan 6:35, adelantándonos unos pocos versículos para encontrar donde Jesús sigue hablando con la misma gente, con la misma multitud, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque fíjense que cuando Jesús, si quieren leer los versículos anteriores, desde el 27 hasta el 34, se van a dar cuenta que como Jesús le dijo, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que trae vida, ellos empezaron a preguntarle, ¿y cuáles son las obras que tenemos que hacer? Porque acuérdense en que él está hablando con personas que no tienen los ojos alumbrados al entendimiento por el Espíritu. Así que ellos están entendiendo las cosas literal. Si él les dice trabajar, pues ellos entienden que los está mandando a hacer una labor, a hacer una obra, una tarea. Jesús no les está diciendo eso. Ellos le preguntan, ¿y qué obras son las que tenemos que hacer para agradar a Dios? Y Jesús entonces
les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiere decir que les está diciendo mi alimento, el alimentarse a través de mí es creer en mí, es creer en mí, es acercarse a mí. Fíjense en cómo dice, el que a mí viene, es decir, el que se acerca, es decir, el que busca, es decir, el que llega a mi presencia. Ese es el que se alimenta del pan de vida. Él dice, el que a mí viene. No dice el que va al pastor, no dice el que va a tal evento, no dice el que va a una conferencia, dice el que viene a mí. Jesús nos hace un llamado, les hizo a ellos un llamado y hoy nos hace un llamado a venir a Él. El que nos esforcemos, trabajar, no por la comida que perece, sino por la que permanece. Y esa es la relación con Él, la conexión con Él. ¿Cuántas horas nosotros dedicamos a un trabajo secular? A un trabajo para obtener sustento, ¿verdad? Para obtener sustento económico con el cual adquirimos el alimento que nutre nuestro cuerpo físico. Nosotros le dedicamos una cantidad de horas diarias. Estamos dispuestos a cumplir con un horario, a ponchar una entrada, a ponchar una salida, a coger un tiempo limitado de almuerzo y durante ese tiempo que estamos trabajando allí nos comprometemos al punto muchas veces de manejar situaciones de estrés, inclusive extremo, de hacer y cumplir con todo lo que se nos requiere. Pues Jesús nos está diciendo, así como te esfuerzas para obtener el sustento por tus manos, el físico y el económico, y de llenar tus necesidades inmediatas, que no es que esté mal porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero Él dice, trabaja, esfuérzate, esfuérzate por obtener el alimento que yo te ofrezco, el que obtienes de mí, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la que el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, nosotros nos esforzamos por venir a Él, porque Él es el que nos va a dar ese pan de vida, porque Él mismo es nuestro pan de vida. Así que, amadas, es tan importante esto porque nosotros estamos dispuestos a orar sin cesar. Estamos dispuestos a esforzarnos sin cesar en nuestra vida diaria por obtener tantas cosas y deseamos tantas cosas, anhelamos tantas cosas y nos esforzamos por conseguirlas. Sin embargo, en primera de Pedro 2:2 nos dice, desead, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto me recuerda al pasaje que leímos anteriormente, porque Jesús le decía, ustedes me buscan porque obtuvieron pan y saciaron su hambre física, su vientre. Pero aquí dice, si nosotros espiritualmente hemos gozado la benignidad del Señor, entonces deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque esa es la única forma de crecer
para salvación. Y aquí la salvación no es que nosotros la tenemos que ganar, pero es que la salvación no solamente incluye la vida eterna con Cristo cuando pasemos de ese plano terrenal. La salvación incluye en el día a día, en un diario de vivir, unos beneficios extraordinarios, porque vivir en Cristo es estar a salvo completamente, es estar protegido, protegida nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Es una salvación continua en todas las áreas, es una transformación en la cual es progresiva, en la cual tenemos que crecer, en la cual tenemos que madurar. Y este pasaje de Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, me recuerda a la hija de mi sobrino, que tiene apenas 1 año y medio aproximadamente de nacida. Y esa niña, esa bebé, a cada 3 horas pide su alimento, pide la leche. Pero lo interesante de esta niña en particular, que por eso me recuerda tanto cuando leo esta palabra, es que ella trataron de darle otra leche que no fuera la materna para ayudar a la mamá que no estaba teniendo tanta producción y intentaron, ¿verdad? Con asesoramiento médico, darle otras clases de leche de fórmula y la niña todas las rechazó. Ninguna las toleró, todas las vomitó y todas le generaban malestar estomacal. Quiere decir que ahora su mamá se ha tenido que esforzar para sacarse leche, se ha tenido que cuidar, que alimentar y nutrir mejor, que tomar más agua y hacer todo lo necesario para producir la leche que su hija debe consumir porque ella no puede tolerar otra leche. Y esto me recuerda, ella es que seamos así nosotros, como niños recién nacidos que no admiten, no toleran, no soportan una leche adulterada, porque la leche espiritual no puede ser cualquiera, no puede ser cualquier palabra a la que yo me alimente. No me puedo conformar con una palabra que no sea cristocéntrica, con una palabra que solamente me lleve a la satisfacción de mis necesidades inmediatas, con una palabra que no apunte a Cristo, con una palabra que quiera llevarme a obtener las cosas que inmediatamente resuelven mis problemas, que inmediatamente y temporalmente suplen mis necesidades, que son temporeras, temporales de esta tierra. Yo necesito una palabra espiritual que está contenida en los libros de la Biblia, que con oración y con la iluminación del Espíritu Santo yo la pueda entender, se haga conmigo una, o sea, que me vaya llevando a ser una en todos los sentidos con Cristo y con la mente de Cristo, para que a través del conocimiento de su palabra yo pueda crecer y madurar espiritualmente. Si yo no estoy recibiendo ese tipo de alimento, entonces es leche adulterada. Si el contenido del alimento que me están ofreciendo en un lugar es hacia todo lo que es la satisfacción de mis necesidades inmediatas, sin en ninguna forma edificar mi vida de crecimiento espiritual y madurez, eso se conoce como leche adulterada. ¿Ok? Así que es bien importante, amadas, que para asegurarnos de que nosotros recibamos el alimento espiritual no adulterado, pues mira, no vayamos a ninguna otra fuente que no sea la palabra de Dios en oración y pidiéndole al Espíritu Santo por revelación, porque su palabra está comprometida a que nosotros seríamos enseñados directamente por nuestro Dios. Seríamos nosotros enseñados por Él por medio de su Hijo y su Espíritu Santo. Amén.
Nos enseña la palabra que si nosotros no nos saciamos de un alimento espiritual saludable y no adulterado, nosotros volveremos a tener hambre. Nosotros volveremos a tener sed. ¿Verdad? Por ejemplo, si nosotros solamente para cultivar nuestra vida espiritual nos dedicamos a ir a eventos, a conferencias, solamente nos limitamos, perdón, a escuchar prédicas en nuestra iglesia, pero nosotros no vamos directo a la fuente, directo a comer el pan, no nos sentamos a la mesa con Jesús, que dice su palabra en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué se trata cuando Jesús dice que no, que él se sentará a cenar con nosotros? Se refiere a esto, que él mismo va a ser nuestro pan de vida. Esto es algo individual. Cuando Jesús está hablando de que él es el pan de vida, es un proceso de alimentación, no solamente colectiva, en una congregación, a través de un pastor, está hablando de un proceso individual porque dice que el que a mí viene y nosotros tenemos que ir a él, sentarnos a la mesa con él. Aquí dice en manera individual, Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿ves? Alguno, uno, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, a uno, al individuo, y cenaré con él, con uno, con él, intimidad, comunión, conexión, tú a tú con el Señor y Él conmigo. Algo recíproco, algo recíproco. Amén. Porque con Él, si nos alimentamos de su palabra y de su presencia y de comunión con Él, si nos alimentamos directamente de Cristo, dice su palabra en Juan 6:35, que el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Es decir, estaremos saciados. Hoy todavía escuchamos a Jesús decir, como le dijo aquel día a la multitud en Juan 6:25. Todavía Jesús sigue diciendo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vamos a examinarnos, amadas, con honestidad e internamente. Buscamos a Dios porque Él sacia nuestro apetito físico y almático, porque Él nos da todas las cosas cuando le clamamos, cuando le pedimos, porque corremos a Él, lo buscamos, buscamos su palabra y oramos cuando nosotros necesitamos de Él para algo que hay que resolver, porque una situación se presentó o nosotros lo buscamos de continuo porque Él es el pan de vida. Resulta que aquí en Juan 6 la cosa no terminó ahí. No solo Jesús los confronta, le muestra la actitud de su corazón y les dice claramente que se esfuercen, esfuércense, trabajen. Y luego cuando ellos le dicen, ¿y qué obras tenemos que hacer? Él le dice, no están entendiendo, no son obras, es que yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene, o sea, acérquense a mí, busquen comunión conmigo, conexión conmigo, intimidad conmigo, en oración y lectura de la palabra, estudio de la palabra, escudriñen la escritura. Le está diciendo, porque el que a mí viene, él mismo le está explicando en qué consiste ese trabajo que él nos envía a hacer. Entonces, luego de todo esto, ellos que seguían perdidos, ¿verdad? Sin entender, Jesús se lo pone todavía más duro.
dice, está bien, vamos a olvidarnos del pan. Ustedes lo del pan los dejó tan saciados y tan satisfechos, se disfrutaron tanto ese pan que comieron ayer, que todavía lo que vinieron fue a buscar pan físico, a buscar pan para comer. Le dice, no, 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 ustedes no están entendiendo. No solamente tienen que escuchar y leer mi palabra. Yo lo que les estoy diciendo es, dice aquí, seguimos todavía en Juan 6 y ahora nos adelantamos a los versículos 51 en adelante. Miren esto, miren cómo estaban de confundidos y él sigue explicándole. Le dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Anda, ahora sí que se la puso difícil, porque ahora Jesús está diciendo, no, esto no se trata de coger ese pan tan rico que ustedes vieron y comérselo. Se trata de que yo me voy a sacrificar con usted, por ustedes. Yo voy a poner mi carne en sacrificio por ustedes. Yo voy a poner mi sangre en expiación de pecados por ustedes. Pero ustedes también van a tener que hacerse uno conmigo en ese sacrificio. Ustedes van a tener que morir a sí mismos. O sea, van a tener que comer mi carne y beber mi sangre porque ustedes van a ser uno conmigo. Y entonces ahí sí que los huevos, como dicen, se pusieron a peseta porque los judíos dijeron, esto está muy complicado, esto está muy difícil, esta palabra está muy dura. Y ahí en Juan 6, vamos al 60, dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis que el Hijo del Hombre sube a donde estaba primero. Entonces, ya ahí en el 58 se habían ido muchos de sus discípulos. Se habían ido muchos discípulos, no admiradores, no seguidores, discípulos. Se fueron, no los 12, pero otros que también llama la Biblia y describe como discípulos, es decir, que continuamente estaban a los pies de Jesús aprendiendo de él, pero cuando él les dijo, no, esto va más allá de solamente ser saciado en tu necesidad inmediata. Ahora se trata de un sacrificio donde se muere al yo, se muere a sí mismo, donde yo entregaré mi carne y mi sangre por ustedes. Ahora lo encontraron palabra dura. Y en un tiempo, amadas, donde nos quieren poner el evangelio tan fácil, el seguir a Jesús tan fácil. Y no es que sea difícil, es que requiere entrega, porque, ¿sabes qué? Nosotros podemos ser hijos de Dios y obtener salvación y ahí dejar la ecuación, seguir viviendo nuestras vidas como los demás en general. O nosotros podemos tener vida abundante, fruto del Espíritu, podemos ser usados por Dios, podemos hacer la obra del Señor, podemos vivir una vida donde ya no tengamos que ser tan dependientes ni a fármacos, ni a tantas situaciones, amada, que si nosotros recurrimos al Señor, dice, Él no miente, seremos saciados. Seremos saciados de la comida y del alimento que permanece eternamente. Todo lo que nosotros podamos obtener aquí es temporero,
Y no es que perdamos la salvación por enfocarnos o por hacer o por vivir en determinada forma, ¿verdad? Siempre y cuando, obviamente, estamos hablando de cosas que no sean, ¿verdad? Que decidamos darle la espalda a Jesús y vivir en pecado. Pero estamos hablando de lo cotidiano, de lo que generalmente, realmente sustituye simplemente de diversión, distracción, placer, ocupación, trabajo, por otras cosas que no son esforzarnos en habitar en la presencia de Dios, en conocerle, en saber cómo Él quiere que vivamos y vivir por Él, en crecer y madurar espiritualmente, en que seamos saciados completamente nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, que realmente nos demos cuenta que con Él lo tenemos todo y somos saciados. Cuando todas esas cosas y esas necesidades nosotros tenemos que recurrir a algo externo que no es la palabra de Dios, que no es la oración y que no es el Espíritu Santo, es porque todavía no hemos llegado a ese sentido de comunión, a esa unidad en el espíritu, donde realmente podamos recibir todo, absolutamente todo de Él. Una vida espiritual abundante, una vida emocional abundante, ¿verdad? Con salud en nuestra mente, sí la podemos tener, amada, sin importar las situaciones que nos toquen enfrentar en la vida, pero Él es el pan de vida. Él es el que nos da esa vida en el espíritu. Tenemos que acercarnos a Él, desearlo como niños recién nacidos, desear conocer de primera mano su palabra directo de Él por medio de su espíritu. Así que vamos a orar para que Él nos ayude y sea el deseo más grande de nuestra vida. Luego en Juan 66, 67, 68 hubo alguien que sí supo a lo que Jesús se refería. No le fue revelado por carne ni sangre, ¿verdad? Él decía, cuando otros se preguntaban, ¿verdad? ¿Dónde voy a ir a buscar el saciar mis necesidades inmediatas? ¿A dónde? ¿Qué pan voy a obtener? Él se preguntaba, ¿a quién iré? Él se dio cuenta que no se trataba de cosas materiales, sino que se trataba de una persona. Se trataba de a quién iremos. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Jesús le dijo, está muy dura la palabra, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que se nos revele, Padre, como le fue revelado a Pedro, que nosotros tenemos vida eterna, plena y abundante en Cristo Jesús, que con Él todo y sin Él nada, que con la comunión diaria, continua, consistente, perseverante, una disciplina de búsqueda, de comunión contigo, diaria, 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 así como alimentamos nuestro cuerpo diario y lo hacemos 3 veces, desayuno, almuerzo, comida. Lo hacemos a veces más veces por las meriendas, en los snacks. Padre, y a ti ni siquiera te damos el lugar de un snack en nuestra alimentación espiritual. Ni siquiera un snack al día a veces tenemos de palabra. Ni siquiera un snack, ni siquiera una loncherita de palabra de Dios. Padre Santo, ayúdanos a poner en orden nuestras prioridades, Señor. Que tú no seas, Señor, el snack del día por escuchar una palabra que está ahí, un influencer hablándola un minuto, Señor. Padre, por experiencia sé
que este tipo de prédicas solamente, Señor, aquellos que le aman saciarse de tu pan, las ven completas, Señor. Muchas veces la gente quiere comida espiritual enlatada, Señor, y expirada y adulterada, Señor, por no sentarse a digerir palabra tuya, Padre, por no sentarse a ser confrontados, a ser redarguidos, Señor. Padre Santo, que nuestra nutrición espiritual muchas veces es deficiente por la comida, Señor, rápida espiritualmente que ingerimos, Padre Santo, de pasada, de oída. Padre Santo, como decía Job, de oídas te había oído, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tú quieres que nosotros tengamos ojos para ti, oídos para ti, nuestros sentidos, Padre Santo, se estén capturados por ti, Padre, seducidos por ti, que nosotros podamos, Señor, desear como niños, Señor, recién nacidos, ese alimento espiritual no adulterado que viene directo, directo de la fuente del pan de vida. Padre Santo, Padre Santo, tú quieres no solamente que comamos el pan, tú quieres que comamos tu carne, Señor, y bebamos tu sangre. Es decir, tú quieres que muramos a nosotros mismos. Tú quieres que internamente nos convertamos, Señor, espiritualmente en uno y una contigo, Señor, porque eso es lo que decía Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Señor. Tú quieres que nuestra vida ya no sea nuestra, sino completamente tuya, Señor. Y aquí estamos para hacer tu voluntad, para cumplir tu propósito, para morir a nosotras mismas, Señor, para alimentarnos de tu palabra, Señor, para saciarnos del alimento que por tu espíritu nos revelará, Señor, y se hará uno en nuestra vida con nosotras la revelación, como así con Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendito es tu nombre y bendita tu gracia, Padre. Gracias porque a pesar de los inconvenientes técnicos pudimos, Señor, traer el mensaje, Señor. Permite, abre puerta a tu palabra y permite que llegue a todo lugar donde sea necesario que alguien como yo, Señor, que he tenido, Señor, que hacer introspección en esta palabra, como yo que temblaba y lloraba ante tu palabra, Señor, dándome cuenta, Señor, que aún, Señor, podemos profundizar más, que aún, Señor, podemos, Señor, alimentarnos más, Señor. No permitas que caigamos en la anemia espiritual, Señor, de conformarnos con un poquito, Señor, con un snack, Padre Santo, porque un snack espiritual lo que haría, Señor, sería una enfermedad espiritual, una anemia espiritual, una deficiencia nutricional que nos llevaría a sentirnos cansadas, debilitadas, Señor, imposibilitadas de crecer y madurar en ti. Llévanos a la estatura del varón perfecto hasta el día de Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo, alimentándonos, alimentándonos con tu palabra, Señor. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios las bendiga, amadas. Abrazos